Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Anita Pastor y es un gusto y un placer estar de nuevo con ustedes. El programa de hoy está muy bueno. El tema de hoy es campos cuánticos. ¿Cómo accedemos a esos campos cuánticos? Muy interesante. Así que empezamos. La ciencia revela que apenas conocemos un 5% de lo que está constituido el universo. Más cercano a nosotros, como es el ADN celular, parecía ser el que se encargaba de realizar todas las funciones de codificación en el ser humano. Hoy en día, se sabe según las últimas investigaciones que las claves de la vida están en el restante, que son el 90%. La física cuántica abre la puerta a las posibilidades de que todo está conectado. ¿Puede ser la realidad mucho más mágica de lo que pensábamos hasta ahora? ¿Puede cualquier persona aprender a aplicar todos los descubrimientos para mejorar aspectos importantes en su vida? Así que conocemos una pequeña parte de lo que podemos hacer con nuestras vidas. Trataré de explicarlo lo más sencillo que se pueda. Hay mucha información en cuanto a la física cuántica, pero ¿realmente lo has entendido? El universo cuántico está esperando que un observador consciente, tú o yo, influya con su energía en forma de materia potencial con su mente y su conciencia, que son en sí misma energía, para que las ondas de probabilidades energéticas se manifiesten en materia física. Nuestra realidad es cuántica. Vamos a explicarlo un poquito mejor. A la física cuántica le debemos muchas aplicaciones, como el uso de transistores cuánticos. Fíjense nada más, logra simular funciones de las neuronas. ¡Wow! Los rayos láser, la fibra óptica, lo tenemos en nuestros celulares y en Internet. Usamos la cuántica en la medicina, como en la resonancia magnética. Incluso se están desarrollando ordenadores cuánticos y multitud de aplicaciones dentro de la tecnología. Pero vamos a dejar la tecnología por un lado. Ahora vamos a ver cómo seres vivos entramos a esos campos magnéticos. La cuántica forma parte cada vez más de nuestras vidas. Dominando la cuántica podremos dominar, controlar cosas increíbles, incluso transformar la materia, que los objetos adquieren formas imposibles, como lo es la levitación. Levitación es un efecto por el que un cuerpo u objeto, de hecho ya hay un método, por el cual un objeto es mantenido a flote por una acción únicamente de un cuerpo magnético. Pero eso ya lo vamos a hablar más adelante en otro video. Y retomando donde nos quedamos, por supuesto se tiene que mencionar también la transportación, donde lo es y al mismo tiempo no lo es. Algo complejo, ¿verdad? Ya que la conexión cuántica sostiene que un sistema físico puede existir en más de una posición al mismo tiempo. Este estado se conoce en mecánica cuántica como superposición cuántica. Esto implica que el paso del tiempo no es absoluto. Nos tiene que ir quedando claro todo esto que estamos hablando, ¿ok? Muchas veces en el mundo exterior no puede ser modificado. En el campo cuántico de posibilidades podemos alterar esas ideas, creencias y plantar miles de hectáreas de nuevos conceptos, de manera que no te casas con ninguna y perteneces a todas al mismo tiempo. Dejas de ser tú para convertirte en el verdadero tú. Y aquí empieza la magia. Esa magia que debe empezar por aceptar que tú eres un ser único e irrepetible.
Un ser perfecto, maravilloso, con un potencial extraordinario. Solo basta saberlo, aceptarlo. Ya lo demás es responsabilidad de cada uno. Esa magia que nace aceptar que tú eres el observador y al mismo tiempo el observado. Esa magia que se basa en toda su existencia en la emoción. Ya tenemos algo de información. Lo que procede ahora es comprender la verdad fundamental de la unidad. Y esto lo logramos al comprender en nuestro ser. Experimenta diferentes realidades. Nuestros órganos, nuestras células y nuestros átomos están en diferentes niveles de realidad y comprensión que no podemos percibir, captar por uno de los sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones externas. Asimismo, el universo en su inmensidad está en este estado, siendo parte de distintos escenarios de realidad. Pero lo más asombroso de todo, que todo eso ocurre en un solo momento y que ese momento es el presente. Y concluimos que todos somos uno. Todos somos parte de esta energía y lo tenemos que entender. Al entender la unidad, nos convertimos en observadores y como tal, podemos alterar lo que observamos. Ahora bien, al alterar el presente a nuestra voluntad, al demostrar distintas realidades existentes y provocables en el momento en el que el observador interviene, ese es el campo cuántico de posibilidades, un estado donde lo es y al mismo tiempo no lo es. Comprender que tu realidad exterior no es la verdad absoluta, sino más bien una interpretación de tus experiencias y creencias con las que te has quedado. Es el primer paso para darle oportunidad a ese observador, quien es tu yo superior, para que intervenga y altere ese ambiente a tu favor. Entonces la pregunta sería, ¿cómo alteramos el medio que nos rodea en ese campo cuántico? El campo cuántico es el todo, es tanto lo bueno como lo malo, solo que aquí no hay etiquetas ni preferencias. Aquí solo estás tú y lo que tú deseas. Como tú eres el observador, tú decides. Pues alégrate, jolines, porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Sí les voy a pedir que observen estas imágenes. Pongan mucha atención, ¿va? En los años 30, dos célebres hombres en el Oriente lograron fotografiar las vibraciones del pensamiento. Y vaya que lo lograron, a través del muro de acero. Pero demostraron algo más, tal vez algo más importante. Y no crean que hicieron una sola prueba, hicieron varias, muchas pruebas. Encontraron que cuanto más cargado de emoción estaba un pensamiento, más claro se veía la imagen.
Y con esto confirmamos que existe la energía magnética en nuestros pensamientos y que nuestras emociones son impulsadas por nuestros pensamientos. Y debido a que las ondas de vibración de las emociones, fíjense bien, de las emociones que enviamos están cargadas magnéticamente, o sea que somos literalmente imanes vivos y que atraemos constantemente cualquier cosa que esté en la misma frecuencia de longitud de la misma onda. Y así hay que agarrar la onda. Así es, amigos, cuando nuestro campo magnético manifiesta su estado actual. Así que, amigos, somos electromagnéticos. Y el saber de esta capacidad de magnetizar. ¡Wow! ¿Qué tanto no podemos hacer? En pocas palabras, con esta capacidad que tenemos y lo sabemos, podemos hacer muchísimas cosas, desde atraer lo que deseamos. Imaginemos por un momento que en este momento tocan la puerta y se me aparece el genio de la lámpara maravillosa y que me diga, sus órdenes son mis órdenes. ¡Wow! Imagínense qué haríamos cada uno de nosotros. ¿Qué pediríamos? En primer lugar, deberíamos estar emocionadísimos por lo que está sucediendo. Imagínense ver al genio de la lámpara maravillosa. No, pues la misma emoción. Y además se lo tenemos que transmitir a él también, que estamos contentos de verlo. Y esa emoción me va a hacer pensar qué es lo que quiero, qué es lo que deseo. Bueno, tan emocionada estoy que al verlo no sé ni qué pedirle. Estoy tan emocionada, muy emocionada, que ni siquiera sabía qué hacer. No sabía si decirle, eres de veras, pásale, ¿quieres un cafecito, un refresco, agüita? ¿Por qué? Porque todavía estaba digiriendo si era real o no lo que estaba sucediendo. Y de plano me dijo el genio, ¿sabes qué? Aquí te dejo la lámpara. Ya cuando tú sepas qué pedirme, me lo pides. Y entonces tus órdenes serán mis órdenes. Pues el genio me dejó la lámpara y él se va. Todavía me asomé para ver si lo veía. Pues me metí a mi casa con todo y la lámpara. La puse en la mesa. Le daba 20,000 vueltas viéndolo por todos los lados. ¿Es real? Sí, aquí la estoy viendo. Y aquí está. Tanto me entretuve en que era real o no era real, que perdía tiempo en eso. Pues esa noche no pude ni dormir. Le daba vueltas y vueltas y vueltas y todo me pasaba por la cabeza. Me paraba, la iba, la veía, seguía, no, sí, ahí está, la tocaba. Ahí está. Al otro día llega el genio. Me dice, ¿ya sabes lo que me vas a pedir? O yo nomás movía mi cabeza de que no, le decía que no. Pero mujer, lo único que tienes que hacer es pedírmelo y tus órdenes serán mis órdenes. Tan sencillo. Nada más pídelo. Me le quedaba mirando fijamente y le decía, ¿así de fácil te lo pido y ya es todo? ¿Te pido lo que yo quiera y ya me lo das? Así de fácil. Solamente pídemelo. Pues todavía eso no lo creía. Y hasta lo empecé a cuestionar, ¿eh? Déjenme decir, el pobre genio ya no sabía ni dónde meterse. Le digo, ¿y por qué tan fácil así ya me vas a conceder un deseo? Y él me contestaba, porque yo estoy aquí contigo. En este momento estoy contigo y te quiero complacer. Simplemente es un regalo que te estoy dando. Aprovéchalo. Es un regalo. Y para no hacerles el cuento largo, de plano él me dijo, o me pides lo que tú quieras, o me voy con otras personas también, porque otras personas sí saben lo que quieren. Ah, no, pues ahí reaccioné, ¿verdad? Espérate tantito, momento. Hasta lo dejé pasar a la casita, a ver, ahora sí sentaditos, vamos a pensarle bien. Bueno, hasta cubiche nos servimos. Ay, los dos, bien cotorros, los dos sentaditos, ahora sí vamos a concentrarnos. ¿Qué es lo que deseo? Pues yo quiero mi departamentito. Lo quiero, ya ahorita tenerlo y eso me gustaría, pero en eso me interrumpe, ¿verdad? Departamentito. ¿Por qué no pides una residencia? ¿Una residencia?
No, pues hasta los ojos me brillaron, hombre. La cara que puse, lo hubieran visto. Y decir, ¿verdad? ¿Qué güey? Pues salud por esa. Me caes bien, fíjate. Bueno, deseo una residencia donde tenga todas las comodidades y pues déjame pensarlo de perdida, ¿no? Me agarras así en frío. Se me quedaba mirando. Nos mirábamos los dos hasta que me dice: cuando sepas exactamente qué es lo que quieres, cómo lo quieres, dónde lo quieres, de qué color lo quieres, de qué tamaño lo quieres, entonces me llamas y ahora sí me pides todo lo que tú quieras. Tus órdenes son mis órdenes. Simplemente pídemelo. Bueno amigos, espero de todo corazón que les haya gustado este video. Con mucho amor fue hecho. Un tema muy interesante. Así que nuestros amigos, yo creo que ya nos quedó claro que hay que aprender a pedir. Y nos vemos en el próximo video. Vamos a continuar con este tema tan importante, tan interesante de los campos cuánticos. Muchísimas gracias como siempre que me ven. Muchas gracias. Ahí regálenme un like. Se los voy a agradecer a todos. De esa manera yo sé si les gusta o no les gusta. Algún comentario va a ser de mucha ayuda para mí. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Ahora sí, me voy.